Ahora, el que quiera, levante la mano, pregunte lo que le parezca a cualquiera de los ponentes y el micrófono volará mágicamente hacia su boca para que todos podamos escuchar fuerte y clara esa pregunta. Venga, no sean tímidos. Hablen ahora o callen para siempre. Adelante, te escuchamos. No, simplemente era pedir disculpas por el exabrupto que me ha producido así de reflejo. Y nada, a lo mejor estoy equivocado. Yo he dicho que no porque en el sudario parece que por nariz y boca salen fluidos de los pulmones. Entonces un ahorcado que no puede ni siquiera sacar el aire, me parecía que impedía el que saliesen también esos fluidos. Entonces quiero que me digáis si hasta qué punto puede ser cierto o no esa conclusión. Antes que conteste Alfonso, me gustaría decirte que yo he lanzado una pregunta, no he afirmado nada. Yo digo, podía ser, igual que podía resucitar, sí, yo podía ser Mulder y Scully, pero como poder ser, podemos muchas cosas. Entonces, bajo ningún concepto he afirmado nada, no era mi intención, y si no he pronunciado bien, los murcianos es que a veces nuestra pronunciación no es... Pues los canarios ni te cuento. Yo sé que los que habláis bien en el centro de la península... Bueno, pero ha sido una pregunta, ha sido una pero que yo creo que no iba en ninguna afirmación, bajo ningún concepto quería afirmar nada. De hecho, no lo creo. Simplemente ha sido una pregunta que lanzaba al aire completamente sin no sé cómo se... Una pregunta, ¿cómo es? Hipotética. Retórica, una pregunta retórica. Y Alfonso, adelante. Respondo a la pregunta. En mi experiencia profesional, lamentablemente, he levantado muchos cadáveres de personas que se han ahorcado, han decidido dar ese fin a su vida, y en muchos de ellos he visto emisión de líquido de edema pulmonar por nariz y boca. Y sorprende lo que ha dicho esta persona. Sorprende que no entre aire suficiente para mantener en vida a esta persona, pero sí sale una cantidad significativa, lo suficiente como para que sea visible, del líquido de edema pulmonar. Pero yo decía que esto era perfectamente defendible en un juicio porque la cantidad de líquido que puede salir con la compresión cervical externa es mínima. Sale un poquito, es un reguerito, no esta cantidad tan importante como para producir una mancha que cubre más del 50% del rostro. O sea que se descarta simplemente por ese motivo y por muchos más, pero solo con ese ya se descarta el que fuera ahorcado. Gracias. Otra persona, por favor, otra duda. Tenemos arriba micro mágico. Eso no tiene que volar. Micro volador, tíraselo. No. Lázalo, Jesús. Cógelo. No. Sí. Sí se oye. Venga, dilo fuerte, hombre. A lo mejor sí. No podemos descartar al 1000% que la cruz tuviera forma de aspa, es bastante improbable, pero queda una pequeña parcela a la duda. Sí que parece con toda probabilidad que la hipótesis que más visos tiene de ser la definitiva es que era un travesaño vertical, un travesaño horizontal. Evidentemente, seguro que no fue crucificado cabeza abajo, como se dice que fue el caso de San Pedro, porque los regueros de sangre habrían ido en sentido contrario a lo que estamos viendo. A eso sí que podemos, en estos momentos, descartarlo totalmente. Lo más probable es que sea simplemente la cruz habitual con travesaño horizontal y vertical, y con alguna probabilidad que no puede descartarse del todo con forma de aspa. No sé si era esa la pregunta exactamente o tenía algún matiz que no haya respondido.
Efectivamente, la posición del cadáver sería ligeramente diferente, pero una vez que se ha modificado la posición de los brazos para hacer el enterramiento definitivo, en la imagen sindónica no podemos descartar categóricamente el que esa posibilidad exista o no exista. No podemos, como dicen el FBI, no podemos ni negarlo ni afirmarlo. Era inmediato pero vencible. Esa rigidez no es como la de una barra de acero o como la de una tabla que si la fuerzas se rompe. Hay elasticidad, son tejidos elásticos, aunque están muertos, pero son tejidos elásticos y se puede reducir, si se tiene un poco de experiencia y habilidad, se puede reducir sin producir ningún daño anatómico. Muchas gracias. Gracias. ¿Otra persona? Sí, va enseguida. Tranquilo, es que no, tiene que pasar por en medio de los puntos del espacio. Puede ser. A ver. Bueno, mientras recordamos que a las 8 inauguramos el museo. Bueno, 8 y cuarto. 8 y cuarto, 8 y media, ¿no? No. Tiene que subir. Vamos muy bien de tiempo. Sí, ¿no? fantástico. Joder. Claro, porque es que Miguel Ángel tiene que subir, que tiene que irse a 7 y media. Que el párrafo. Bueno, pues dar antes de nada la enhorabuena a todos los ponentes. Grandes ponencias, pero tenía una pequeña duda para el maestro Miñarro. Es pequeñita, o sea, es en el último libro que he tenido el placer de leer del maestro, apuntaba que iban a utilizar la realidad virtual para tomar nuevos datos, como herramienta, ¿no? Para las nuevas construcciones que está haciendo, ¿no? Entonces, esta última imagen que ha salido de la última foto, escultura, ¿verdad? Uh-huh. He visto que había una cierta realidad virtual ahí metida. ¿Ya se ha empezado a emplear esta técnica? No es realmente realidad virtual, es simplemente la utilización del escaneo 3D, es decir, de lo que es capturar del modelo que hay que fabricar el modelo. Yo los modelos no los fabrico con los programas de modelización porque me parecen que no son los adecuados. Hay que fabricarlo como la técnica de modelado con arcilla, modelado con plastilina, que es como está hecho el primer modelo del cuerpo sindónico, y a partir de la segunda versión lo que hice fue digitalizarlo en 3D. Una vez que lo tenemos digitalizado en 3D ya se pueden hacer muchas cosas con ese modelo. Se puede cambiar de escala, se puede modelizar a través de programas de modelización 3D, pero en realidad el virtual hay más que eso, no, sino fundamentalmente lo que es el manejo de lo que es una malla de polígonos. O sea, manejar una malla de polígonos, tener una escultura, introducirla digitalmente en un ordenador, te da unas capacidades de trabajo extraordinarias, porque después cualquier modificación que se haga se puede volver otra vez a materializar en madera por control numérico. Ese control numérico o impresora 3D nos permitiría pues volver a tener el objeto en material tangible, incluso volver a aplicar versiones diferentes de policromías, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que la mejor de todas las policromías, cuando fijéis en el cuerpo de la exposición que vamos a ver policromado como los modelos de la imaginería religiosa, no es precisamente esa. La mejor policromía es la que tenemos ahí. Esa es la mejor de las policromías, porque ahí está la sangre de verdad. Es el que sea la sangre de verdad, en la posición de verdad y como se ve de verdad en la síndrome, que es la que llegó. La que no llegó no podemos hablar de ella. La que llegó es la que está ahí. Esa es la más realista de todas. Pero ahí no hay ni color de piel, ni color de pelo, ni color de ojos, que muchas veces nos preguntan. En la Sábana Santa, por mucha información que nos dé, no nos da información del color de la piel, ni del color del pelo, ni del color de los ojos, ni nada de eso. Pero lo que sí es cierto es que estas nuevas herramientas de digitalización, las nuevas tecnologías, nos está ayudando a la creación escultórica, nos está ayudando a la protección del patrimonio y nos está ayudando a la investigación y también a la ingeniería inversa, que son elementos que son interesantes. Y bueno, y a lo mejor algún día podemos hacer un cuerpo que no exista. Bueno, de hecho podemos hacer un holograma. Es fácil, una vez que lo tenemos digitalizado podemos hacer un holograma. También a lo mejor podemos hacer un cuerpo que exista solo cuando nos pongamos unas gafas de realidad aumentada.
Y a lo mejor incluso podemos viajar a un escenario creado también para hacer como un viaje en el tiempo. A lo mejor algún día podemos hacer ese tipo de cosas. Lo que pasa es que siempre nos va a quedar muchos espacios vacíos por poder recrearlos. Como por ejemplo, en Sevilla tuvimos un encuentro, parte del equipo, y estuvimos haciendo un ensayo de cómo pudo ser el descendimiento con un modelo de un esqueleto articulado perfectamente con todos sus elementos, que se articula como un cuerpo cualquiera. Entonces, pues lógicamente hacía el papel de cadáver puesto en una cruz, la cruz ensayamos la altura y todo eso estuvimos haciendo allí, y nos dimos cuenta de la cantidad de cosas que teníamos que improvisar. Teníamos que improvisar porque no tenemos datos, porque en la síndrome no están esos datos. No nos dicen la altura de la cruz, por la lanzada lo podríamos más o menos deducir, no nos dicen la forma de la cruz, lo más seguro que fuera, como hemos hablado, ¿no? Que fuera un ataúd, es lo más seguro que fuera así, porque es más fácil de construir, no por otra cosa, ¿eh? El aspa es mucho más difícil de construir que el ataúd. El ataúd puede ser de un tipo o de otro, pero es muy sencilla de construir. Lo que sí sabemos por la síndrome es que el ángulo de los brazos era unos 65 grados. Por los dos regueros de sangre que se ve que había dos posiciones, y esos dos regueros de sangre te informan de la vertical y al mismo tiempo te están informando de la inclinación de esos brazos. Podía ser de unos 65 grados. El coseno de 65 grados del ángulo nos da el peso que soportaba cada miembro, en torno a unos 90 kilos por brazo, la tensión que se soportaría. Eso se ha manejado muchas veces, lo he leído en libros, pero es que además coincide con las mediciones que tomamos en los regueros de sangre. Ahora estoy yo haciendo las mediciones de los regueros de sangre en el sudario y también en la síndrome, para ver los regueros de inclinación que nos informan de los movimientos de la cabeza. Claro, todo eso es interesante, pero nos podemos imaginar con esos datos el lugar, cómo era, las alturas, las escaleras que usaron, si usaron escaleras, si no usaron, cómo cosieron atrás y cómo cosieron por delante con el estorbo de la cruz, cómo tiene acceso uno a esa zona. Yo no he crucificado a nadie, pero sí he crucificado en escultura, y sé lo que cuesta trabajar en la parte de atrás de un crucificado que está uno tallando. Si lo pones en la cruz, si yo lo pongo en la cruz ya no tengo acceso a la nuca, porque me estorba el palo vertical y porque me estorba el palo horizontal y porque me estorban los brazos, y yo no puedo estar pasando por debajo de esos brazos. Imaginaros que eso es una figura de madera. Ahora imaginaros que es un cuerpo, un cadáver que está colgado todavía de la cruz, y que yo intento ahora tener acceso a todos esos rincones para cubrirlo y además hacerlo con la tranquilidad suficiente para hacerlo bien. Porque también hay que imaginarse en qué ambiente hicieron eso. Rodeado de amigos, desde luego no. Allí habría gente increpando, habría gente vociferando, habría romanos empujándole a los que se querían acercar para atentar contra las personas que estuvieran allí, intentando darle pues un entierro noble, ¿no? Que no sabían al principio si lo podían hacer o no. Entonces, claro, a mí me gustaría que la realidad aumentada pudiera alguna vez trasladarnos a ese tipo de ambiente para poder hacer una reconstrucción completa de los hechos, que es lo que se hace muchas veces cuando se analiza lo que en un estudio criminalístico se analiza el lugar de los hechos, se analiza los elementos y los objetos que hay que están en relación con ese hecho. Si tenemos cadáver de referencia es mucho más fácil todo, si no lo tenemos es mucho más difícil, pero lo que normalmente se intenta hacer es una reconstrucción de los hechos. Si tenemos un testigo, es ideal que el testigo nos cuenta, pues mira, yo vi que pasó esto, esto y esto. Pero hay una cantidad de lagunas, no sabemos cómo lo trasladan al sepulcro. Son 42 metros, pero no sabemos si era boca abajo o boca arriba, en una camilla, cogiéndolo con las manos, en la sábana, imposible. Si no, la información que nos habría llegado es que entonces había otra sábana. ¿Y eso por qué no se guardó? Si estaba llena de sangre, se tenía que haber guardado con todo. Es que a lo mejor desapareció, pero todo eso es entrar en un universo de especulaciones que no nos lleva absolutamente a nada. Solamente podemos hablar de lo que tenemos, y lo que tenemos es lo que nos ha llegado. Que no es poco, ¿eh? De hecho, esta mañana, Miñarro, Alfonso dio un dato que a mí particularmente me sorprendió por la visión del criminalista. Ya. Y es, hemos perdido el escenario del crimen. Totalmente, eso es más importante. Claro. Eso es importantísimo. Y no tenemos cadáveres de referencia. Eso es. Ahora sí, gracias bueno, a ti. ahora hay algo. Pero es una hipótesis. Lo que hay en la exposición que vais a ver, podríamos hacer una variable de cuerpo, variando estatura, variando ángulos de la sifosis cervical, la lordosis lumbar. Podríamos variar el ángulo de inclinación o de flexión de la rodilla, el de extensión de los pies.
Podríamos hacer toda una serie de cosas, el ángulo de los codos, la elevación de los codos. Yo lo que no creo nunca posible es esto. Esto es más, porque lo que han hecho es esto. Claro. Han reducido la rigidez y los codos se quedan así. Es lo que me cuadra a mí con lo que yo veo en la síndrome. Pues entonces se me ocurre a mí una pregunta para Pedro Peinado, y es que Y Rocamora. Y Rocamora, que su madre también, Claro, santa madre. mujer, algo contribuyó, y es que él, y me encantaría que dieras tu testimonio ante tus conciudadanos, él se quedó a solas con el modelo elaborado por Miñarro que vamos a ver dentro de unos minutos. Me gustaría que nos contaras qué sentiste en ese momento. A mí la estructura de mi mente no me permite sentir antes de analizar. Entonces lo primero que vi es, intenté ver las duplicidades que estamos midiendo, vi el reguero que hemos visto que tiene el mismo ángulo de la duplicidad. Estamos viendo, no eludo la pregunta, pero que llevamos mucho tiempo especulando sobre la naturalidad del proceso, y eso me gustaría que el auditorio lo entendiese. Cuando tú te acuestas en la cama, tú mismo te tapas, te mueves, te tapas, te mueves. Cuando una madre entierra a su hijo, cuando un amigo entierra a un familiar querido, lo que quieren es que quede perfecto. Entonces se le pone la sábana muy grande, está en la mitad, se levanta y se vuelve a poner hasta que quede perfecto. El sudario igual. Esas manchas se van duplicando. La V que Juan Manuel vio que era una duplicidad, ha visto varias. Yo por detrás tengo varios candidatos hasta triplicidades, y que estamos en este debate. Lo primero es que te ves lo natural que es, que si no se queda bien la sábana, pues tú la estiras hasta que se quede bien. Y delante yo veía las manchas que eran candidatos a duplicidad. Segundo, y lo que sentí, tú lo que intentas primero como analista de datos es aislarte para ser lúcido, aislarte del sujeto que estás midiendo. Yo a veces, mentalidad científica, claro. porque si no, no estaría aquí sentado. Eso es. ¿Vale? Entonces yo quería ver que esa nube de puntos me daba igual de dónde viniese, fuese la misma, pero claro, te pones delante de una obra de ese calibre. Yo quiero que cuando se vea el yacente, se vean los párpados, se toquen las gotas que chorrean por los dedos, se metan los dedos en las llagas como Santo Tomás. Yo a solas en la iglesia me vine abajo, porque era tanta belleza, tanta crueldad, y que nosotros tenemos un pelín más de sensibilidad a esa crueldad porque la estamos viendo. Me dejó absolutamente impactado. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Allí tenemos una pregunta. Venga. Bueno, no lo hemos tocado. Hoy no tocaba hablar de la imagen, sino que tocaba hablar de las huellas de sangre y de los modelos que se están construyendo. Porque a día de hoy, y además Pedro lo ha dicho muy bien, sabemos lo que no es, pero no sabemos lo que es. Entonces, se dice por ahí, esto es una radiación. ¿Y qué se entiende por radiación? ¿Qué es radiación? No se puede decir eso. Quien ha estudiado esto con detenimiento ha sido el doctor John Jackson, que fue el encargado de organizar el primer equipo de investigación serio que acudió en el año 78 a Turín a estudiarla. La estudió durante 120 horas seguidas. Estamos hablando del objeto arqueológico más estudiado de todos los tiempos. No lo digo yo, lo dice Habermas. Y el sudario. Sí, Primero el sudario. El sudario, sí, es verdad, el sudario. Bueno, es que para mí Síndone y sudario son el padre y el hijo, una cosa así. Es que es imposible no estudiarlos juntos. Y eso se lo debemos al EDICES. El equipo de investigación, el EDICES, son los que dieron con Ricci, que fue el primero que se acercó, la cosa de decir, o esto se estudia junto, o habrá muchísima información, como nos indica Miñarro, que nos vamos a perder, porque son complementarios, y uno valida al otro y viceversa. Entonces, la explicación que da él es que es un destello de energía radiante, de naturaleza desconocida,
Pues claro, es que tampoco puedo ir más allá en la explicación. Ya, pero es que y hasta eso es muy dudoso. Claro. Porque Perdón, termina. No, adelante. Para redondear la investigación que hizo John Jackson en el año 88 y sucesivos, un científico italiano, Paolo Di Lazzaro, ha seguido avanzando. Hizo pruebas con un láser de alta tecnología, son recientes, de hace unos años, un láser Excimer, de los que en ese momento, cuando él lo hizo, solo había 10 en el mundo, y consiguió producir sobre un tejido de lino muy similar al de la síndone el mismo tipo de daño estructural que ha producido la imagen sindónica. Y el daño estructural es simplemente una modificación de la cantidad de oxígeno, de átomos de oxígeno en la celulosa del tejido. Eso es lo que ha ocasionado la imagen en la síndone. Pero el cómo es lo que no sabemos. Él ha conseguido duplicar ese daño estructural en la cadena de celulosa de la síndone. Pero eso conlleva una serie de problemas, porque lógicamente la pregunta es, Paolo, ¿tú estás seguro de que esto fue así? Respuesta, no. Porque yo solo he conseguido el daño estructural, el cambio químico, pero no he conseguido una imagen tridimensional, no he conseguido una imagen con definición. Pero a pesar de eso es lo que más se aproxima a cómo hacer la imagen sindónica. Y ahora viene la segunda pregunta. Dice, bueno, ¿y qué? Vamos a suponer que se hizo con un láser de este tipo. ¿Qué necesitarías para hacerlo en un tiempo razonable de, digamos, un máximo de 72 horas, que es lo que tardaron supuestamente? Fue menos en realidad, pero bueno, yo siempre intento ser generoso para que el margen de error sea más grande todavía para compensar posibles defectos nuestros metodológicos. ¿Qué necesitarías tú? Vamos a suponer que se produjo con un láser como este. ¿Qué necesitarías? Respuesta, 10.000 láseres como este funcionando simultáneamente durante 3 días seguidos. Digo, vale, ahora háblame del consumo energético. ¿Cuánta energía necesitas? Bien, respuesta, la que producen todas las centrales nucleares de España, incluidas las que han cerrado durante un año. A ver quién en la Edad Media, con la tecnología de la Edad Media, era capaz de hacer eso, cuando hoy no somos capaces de hacerlo. Así que sabemos lo que no es y sabemos cómo no se ha hecho. Y que el foco emisor sea un cadáver. Y el foco emisor un cadáver, y además emite de 2 formas simultáneas que son absolutamente incompatibles. 2 incompatibles, en radiante y colimada. Efectivamente. No hay ningún foco en este momento, no conocemos ningún foco en el universo, nada, ni fabricado por el ser humano, que emita energía a la vez colimada y radiante. La radiante da información de la distancia, la colimada enfoque. Un láser, aunque yo esté a 100 metros, me va a proyectar el mismo punto si estoy a 10 metros. Luego no me informa de la distancia, pero vemos que es un punto definido. Entonces la colimada da definición y enfoque. La radiante, información de la distancia. Yo pongo aquí una bombilla, la enciendo, y si está más cerca de la pared, lo sé. Si estoy más lejos, también. Por lo tanto, lo que se produce, como tiene las dos cosas, pues tiene lógicamente que tiene que deberse a una especie de emisión que va de esa manera. ¿Y dónde está el foco? En el cadáver. En todo el cadáver, no en un punto concreto. Infinitos focos. Por eso no hay, todo el por eso no se puede decir desde dónde está iluminado, porque no es de luz refleja. Eso. No es una fotografía, que eso es lo malo que tiene. Que muchas veces se habla del negativo fotográfico de la síndrome. Cuando se habla del negativo fotográfico, pues todo el mundo entiende que es una protofotografía o que puede serlo. No es verdad, que están por ahí las teorías que defienden que eso es una fotografía que se hizo con con un procedimiento complicadísimo para sacar un cuerpo doble, pero además 500 años antes de que se inventara la posibilidad de revelar aquello, es decir, que se quedó con el negativo, y cuando hacíamos nosotros un negativo antiguamente estábamos deseando de revelarlo, ¿no es verdad? Guardarlo 500 años para ver cómo había salido la foto, eso es una tontería muy gorda. Pero claro, por otro lado, ¿es de luz refleja? No es de luz refleja. ¿Por qué? Porque para que sea de luz refleja tiene que ser iluminado por un foco externo y tendría sombras propias y arrojadas. Y en la síndrome vemos que el foco no está en ninguna parte y a la vez en todas. Por lo tanto, ¿de dónde sale la luz? Del cuerpo. Si fuera una fotografía, lo que emite luz para hacer la foto no es la que refleja, sino la que sale del cuerpo. ¿Y de un cadáver?
y encima que tenga componente ultravioleta de la intensidad de lo que ha hablado Alfonso. En lo que le traen el micro a la Por eso más vale profesora no entrar en la Marinelli, vamos a, en lo que le traen el micro, por favor, a la profesora. Micro aquí, por favor. Ah, que está arriba. No, pero espera, mira, necesitamos tenemos una diadema. Venga, estupendo, no Una pasa diadema. nada, aquí lo tenemos. Sí, una diadema porque ella va a hablar ahora. Ah, bueno. È importante che il sangue precede, le manchas de sangre precedono la formación de la imagen. Ah, correcto. È importante. Es que eso es un tema muy importante, Eso. porque me gustaría señalar, sin caerme, estos dos puntos de aquí. No sé si los veo bien. Estos dos puntos de aquí son el punto 3 y 8 que hemos marcado. Esos 3 puntos ahí están en el pelo. Juan Manuel los localiza en la frente, porque la imagen tiene lo que vemos ahí, sangre e imagen, se producen en dos momentos distintos. Primero viene sangre, después viene la imagen, y en dos posiciones distintas de la tela. Por eso, cuando se forma la imagen, estos puntos que están en la frente se van al pelo. ¿Así? Y ahora hay que coger y decir, Y de pronto eso, ¿eh? claro, y decir, no, yo La sangre digo se va desplazando. que esos puntos no están en el pelo, están en la frente. O sea, que hubo alguien que ideó el sistema de doble formación de imagen. Y entonces ahora eso cuadra con el sudario que sí está en la frente. Y encima que hay un chichón. Claro, ¿tiene que ver que el chichón deformara tanto como para que parezca que sea en el pelo en el proceso de formación? Pues parece que sí. Ahora, piénsalo, idéalo en 1300. Fantástica idea. Las manchas de sangre llegan cuando hay curvatura. Es decir, en ese momento hay curvatura. La imagen llega inmediatamente detrás, pero la imagen llega al instante, y al instante con la curvatura incluida. Es que además Miñarro ha indicado una cosa muy interesante, y es que no hay imagen laterales. No, eso es- Y eso no es una objeción, eso es algo que está en estudio. Es decir, no sabemos por qué no se ha proyectado también por los lados. De hecho, hay una mancha muy interesante, que es esta de aquí, que esta está El codo. debajo del codo. Claro, en la delante. Y no vemos el codo. Eso sí. O sea que, como ven, hasta la última ruguita nos la sabemos, y hasta la última manchita, porque, no sé, es ahí donde está el rigor a la hora de hablar de lo que se dice. De hecho, John Jackson dice también una cosa muy importante con respecto al fenómeno, el que sea, que generó la imagen, y es que fue lo suficientemente potente como para dejar grabada la imagen y lo suficientemente delicado como para no dañar el tejido. Porque es una degradación superficial de la celulosa, eso es lo que dice él. Y además la ha tenido muy cerca, la ha estudiado, y lo curioso es que también ha encontrado estructuras internas del cuerpo, ha contado 28 piezas dentales, se ve la rótula perfectamente de la rodilla, se ven las costillas, o sea que es como una especie de radiografía. Ese tema lo estoy yo trabajando con un cirujano maxilofacial en Sevilla. Ah, cuenta eso, eso es muy interesante. Bueno, el cirujano maxilofacial le he pasado yo fotografía de calidad, porque parten de fotografías de calidad del rostro de la síndrome, y se las he pasado y después las he ecualizado. Primero hay que ponerla en blanco y negro, porque para ecualizar un fotograma hay que provocar que el historiograma esté equilibrado. El historiograma está equilibrado cuando el número de valores de grises o los valores de grises están equilibrados en función del número de píxeles de la foto. Entonces, un historiograma así, ecualizado, se puede utilizar porque es posible manejar los contrastes, es decir, se puede trabajar en el contraste sin romper la entropía de la foto. Es decir, no se añade información. Si tú no partes de un historiograma ecualizado, tú no puedes tocar los contrastes, ni el brillo, ni nada, porque puedes romper la entropía de la foto. O sea, puedes añadir cosas y empezar a ver flores, tu apellido, una huella, un montón de cosas que no están. Entonces, eso lo hice, y una vez hecho, claro, se ven las estructuras de los dientes, no sé cuánto, y se lo mando a mi amigo. Lo ve. Le digo, ¿tú qué ves ahí? Dice, ¿esto qué es? ¿Esto que me manda? Esto de la síndrome. Dice, pero es que tú le has puesto algo encima, ¿esto de qué? Digo, ¿pero de qué? ¿Tú qué ves?
Dice, hombre, es que yo estoy viendo los alveolos dentales, la corona dental, no sé cuánto, no sé qué. Me estuvo describiendo las fosas caninas, no sé qué. Esto que parece que esto está en la estructura ósea. Está en la estructura ósea. Parece que tiene un incisivo roto. Me estuvo dando datos durante un rato, alucinando. Y me dice, ¿esto me lo puedes pasar a formato DICOM? A ver, formato DICOM es lo que se estudia cuando se hace un TAP. Una imagen de resonancia magnética, un TAP. Entonces el DICOM es un programa que es lo que utilizan después ya en las clínicas, los radiólogos, los expertos, para leerlo. Yo, por ejemplo, cuando hago un TAP de una imagen, conozco perfectamente el tema porque utilizo un lector de ese tipo de archivos y entonces yo lo puedo trabajar y yo puedo ir viendo las capas, claro. Y claro, yo le digo una cosa que él se queda un poco así y yo digo, vamos a ver, que lo que yo te estoy mandando es plano. Vamos, es plano. Tiene información tridimensional, pero yo no le he hecho un tap. Pero entonces, esa que foto de la sábana es una foto que tú has tocado. Digo, no le he tocado absolutamente nada. Es un fotograma, es una fotografía con inversión de óptica, que lógicamente la he puesto en positivo, para que sea más realista, y al mismo tiempo lo que he hecho es ecualizártela. Es lo único que he hecho, y ponerla en blanco y negro, lógicamente. O sea, que tú no has introducido eso que yo estoy viendo, digo, no. Dice, de todas maneras, la voy a meter y la voy a hacer un CBC, no sé qué me dijo que le iba a hacer. Y estuvo trabajando y me escribió al día siguiente diciendo que estaba alucinado porque estaba viendo toda una serie de cosas, que veía el aire dentro de la boca, que veía... ¿Eso es decirme cosas? Alucinado. Nada, Pedro, que para el próximo congreso de Abarana hay que traer a ese señor. ¿Está claro? Vamos a hacerlo en otro sitio. Es impresionante. Entonces, claro, y claro, ante eso, ¿yo qué le puedo decir? Digo, mira, hijo, te voy a decir una cosa. Esto es una fotografía de la Sábana Santa, se acabó, ¿eh? Aquí no se ha añadido absolutamente nada. Y todo lo que tú estás viendo es fácil que tú lo veas como experto que eres. Igual que cuando el Delfín Villalain contaba que le había enseñado a un compañero suyo de la universidad una fotografía en blanco y negro de una mano. Dice, ¿esto qué es? Vaya radiografía de una mano tan mal hecha. Claro, porque esa fotografía de la mano en blanco y negro, esos dedos tan largos que se ven, es que lo que tú estás viendo son los huesos que no se ven. Eso es. Y entonces le dice el compañero, a ver, Delfín, ¿de dónde has sacado esta radiografía de una mano tan mal hecha? Y claro, ya Delfín le digo, no, es que esto de la sábana, a mí no me vayas a mezclar con cosas de este tipo. Lo de siempre. Claro, no he dicho nada, ¿eh? Que yo no he dicho nada. No, tú me has dicho a mí lo que yo quería escuchar. Yo te la he enseñado aquí y tú enseguida te has ido por tu especialidad, que el tío, además, tenía una cierta especialización en cirugía de manos y tal, y nada más que vio aquello, le dice, ¿de dónde esta radiografía tan mala de una mano, de dónde la has sacado? Muchas gracias, Miñarro. Pedro, presenta tú a la profesoresa. Yo creo que es lo más bonito. Una investigadora que tenga 22 libros sobre la síndrome en distintos idiomas, respetada internacionalmente, que tome la decisión de venir a un pueblo pequeñito del Valle de Ricote, de la provincia de Murcia, fantástico pueblo, del que me siento cada día más orgulloso. Porque hemos tratado bien, ¿no? A los de fuera, ¿verdad? Sí, ¿no? Hemos comido bien, bien, ¿no? Qué bien. Pues ese honor, yo personalmente estaré siempre agradecida. En un viaje Erasmus de hace un mes, quedé con ella, estuve en su universidad, en el Reina Apostolorum, estuvimos hablando un montón de tiempo y me encantó la ilusión que tenía por venir. Eso no puedo faltar. Que una persona venga de Italia aquí a pasar un fin de semana, que encima ayer perdió aviones, los vuelos, el aire, que no sé qué, ¿no? Pierde el de Barcelona, viene, llega aquí a las 9 de la noche, y que tengamos una eminencia internacional así, yo creo que es un privilegio que se une al privilegio de tener estos grandes genios hoy en el Teatro Cervantes de Abarán. Así que Emanuela Marinelli es un regalo más que nos ha hecho la síndrome, que tenemos que valorar. No, ella quiere silla. Y que con toda la emoción posible clausurará el Congreso
y ya que decidió venir no nos quedaba otra opción que aprovechar un poco más de ella y que tuviese una intervención para cerrar el congreso. Así que os dejo con la profesora Emanuela. No estorba en la pantalla, ¿no? Buenas tardes. Agradezco al Centro Español de Sindonología la invitación a participar en este congreso. Siempre vuelvo con mucho gusto a España porque aquí sé que encontraré académicos de alto nivel que a la vez son mis queridos amigos. Deseo empezar recordando a mi maestro en sindonología, Monseñor Giulio Ricci, con las palabras del Centro Español de Sindonología. El iniciador de los estudios científicos sobre el sudario de Oviedo fue Monseñor Giulio Ricci, miembro de la Curia Vaticana y presidente del Centro Romano de Sindonología. Una de sus aportaciones fue el estudio geométrico de las manchas que aparecen en el Santo Sudario. Descubre que existen en ambas caras del lienzo, por haberse filtrado, dos de tamaño grande, prácticamente simétricas y aparentemente producidas al aplicar el lienzo sobre un rostro ensangrentado. Sobre la compatibilidad evangélica entre la síndone y el Santo Sudario, San Juan habla en el capítulo 20 de su Evangelio de lienzos por una parte y de sudario por otra. Plantea una posibilidad nueva, que tal lienzo se hubiera usado para cubrir el rostro de Jesús desde el Gólgota al sepulcro y una vez allí fuera colocado en un lugar. Todo comienza en una tumba en Jerusalén hace 2000 años. Las dos telas están presentes en la misma tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creó. Las dos telas se separan y llegan a Europa con un largo viaje entre peligros y escondites. Los científicos estudian la síndone de Turín. Los científicos estudian el sudario de Oviedo. Con estudios científicos se descubren las coincidencias entre ambas telas. La ciencia ha reunido para siempre las dos telas que la historia había dividido. Las dos reliquias se autentican mutuamente. Ambos confirman el Evangelio, lo cual es esencial para identificar al hombre que envolvieron. La síndone de Turín y el sudario de Oviedo son dos páginas de un mismo evangelio científico, un evangelio escrito con la sangre de Jesucristo para aumentar nuestra fe y dar testimonio de su amor salvífico. Muchas gracias por vuestra atención. Pedro, mis amigos. Tus amigos los vamos a llamar ya. Pasen ustedes. Bueno, pues antes de llamar a nuestro querido alcalde para que cierre el acto e invitarles a ir a la ermita de la exposición, pues vamos a hacer que firmen en el libro de honor de la Junta
y le vamos a dar un pin, aunque es muy poquita cosa, pero bueno, un pin de la Junta. Lo ponemos aquí. Pablo, lo siento. No se ha apoyado. No se ha apoyado la casa. 800 euros. Por lo menos. Por lo menos. Pronto. È lungo, ma sono scrittora di libros. Grazie. A vosotros. Che cos'è questa? Che rappresenta? Ahora no. No, che rappresenta? Popolo. Pues yo quiero llamar la presencia de nuestro alcalde. Yo me voy a bajar, darle las gracias. Creo que hemos disfrutado muchísimo y, como no, nos vamos a ver la exposición que inaugurará Miguel Ángel. Muchísimas gracias.
la costumbre de apagar el micrófono para que no gaste batería. No marchéis, no se marchen. Bueno, quería en primer lugar agradecer y felicitar el enorme trabajo, fantástico, excelente trabajo que hoy han compartido con esta concurrida presencia de público aquí en el Teatro Cervantes de Abarán, de estos magníficos investigadores. Quería también agradecer la presencia de doña Emanuela, una eminencia a nivel internacional, venía desde Italia, Antonio desde Portugal, que hemos tenido oportunidad de charlar esta mañana, una intensa jornada que es el fruto de un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, un trabajo cooperativo. Ayer estuve en la gala de entrega de premios de la 33ª, 33, un número, por cierto, muy al caso, de la gala de Eucomur, la Unión de Cooperativas de Murcia, y ahí se subrayaba la importancia de trabajar de forma colaborativa. Este es el resultado de un trabajo que empezó con algunas incertidumbres, que planteaba algunos pronósticos cuando se empezó a trabajar por parte de Pedro y de Francisco Javier. Muchísimas gracias. Dos abaraneros que sí que son, especialmente Pedro, profeta en su tierra. Por cierto, galardón Giner de los Ríos en 2017. Un aplauso para él porque es fundamentalmente probablemente el premio más importante que puede recibir un docente, equiparable pues a un premio Goya por parte de un actor o de una actriz. Y simplemente darle las gracias por asistir a este congreso. El resultado, ya con datos fehacientes y con evidencia científica, ha sido todo un éxito. La verdad que hemos aprendido muchísimo. Nos plantean también algunos interrogantes de cara al futuro y estamos seguros de que es el inicio de un gran camino por parte del EDICES para seguir divulgando los resultados de su trabajo, abriendo el trabajo de manera generosa, responsable, con gran capacidad de esfuerzo y de rigor, a otras fronteras que van a ir recorriendo otros municipios. Yo simplemente quería también pues agradecer la colaboración de las entidades que han colaborado de forma indefectible, pues evidentemente a la Junta de Hermandades Pasionarias, a los dos curas párrocos de Abarán que han estado con nosotros, también don Javier, que estuvo aquí en Abarán hace unos años, no ha querido perderse, y que mañana tenemos una jornada diocesana, un encuentro de cofradías de Semana Santa aquí en nuestro municipio. Vamos a tener también una procesión y una posterior misa en el Paseo de la Ermita a las 12. Y nada más, darles las gracias y a ustedes, a vosotros, a vosotras, la enhorabuena. Muchísimas gracias y a por mucho más. Bueno, y ahora sí, por supuesto, vamos a apreciar de primera mano la obra de Juan Manuel Miñarro, maestro. Es una parte representativa de lo que está en el Ayuntamiento de Cabra también. Agradecer la presencia del alcalde gabrense y parte de su corporación y de su equipo en representación de Cabra, municipio de Córdoba, que alberga la integridad de la obra, prácticamente la obra de Juan Manuel Miñarro. Aquí vamos a apreciar una parte y también una sorpresa con 2 paños, obra de 2 autores locales. Muchísimas gracias y buenas noches.